Muchísimas gracias, Piero, por el pase, pero ahora nos encontramos en un segmento esperado por muchos, en el segmento Salud Emocional y por supuesto con Nancy. Buenos días, Nancy, ¿cómo estás? Ya te estábamos extrañando. Gracias, es una alegría poder compartir esta mañana contigo conversando acerca de temas tan interesantes. Y cuéntanos, Nancy, ¿cuál es el tema a tratar el día de hoy? Bueno, hoy día vamos a conversar acerca de las maneras en las que me maltrato a mí misma. Es importante porque como ya estábamos conversando contigo, pues a veces no nos damos cuenta de que nos estamos haciendo daño y bueno, pues necesitamos darnos cuenta, saber cuáles son los puntos primordiales para darnos cuenta y poder corregirlos. Pero bueno, Nancy. Es así, en realidad cada persona lleva el timón de su propia vida y sin embargo muchas veces no se dan cuenta. Entonces de forma ciega e inconsciente repetimos acciones o cultivamos hábitos que a la larga terminan dañándonos o hacen que nosotros descubramos que sentimos angustia, ansiedad, pero no descubrimos la fuente, no identificamos cuál es la causa, cuál es la razón por la que me siento de esta manera. Conocer esto, conocer estas pautas, me va abriendo al campo de entender de qué manera yo puedo estar incurriendo en actitudes y acciones que terminan maltratándome, haciéndome sentir mal o dañándome. Importante lo que tú nos comentas, Nancy. Bueno, pues empecemos con el primer punto para darnos cuenta de que nos estamos haciendo daño. Muy bien, el primer punto sería la manera como yo me maltrato a mí mismo es, en primer lugar, y esto es muy importante, eligiendo aquello que me daña. Y cuando hablamos de elegir aquello que me daña, estamos hablando básicamente de cómo alimento mi ser. Y cuando pensamos en nuestro ser, estamos involucrando nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente, inclusive nuestra alma, nuestro espíritu, ¿no? ¿Cómo alimento a mi ser? ¿Estoy eligiendo aquello que me daña, que daña a mi ser, o aquello que alimenta sanamente a mi ser? Entonces, esto tiene que ver desde lo básico como es la comida. Okay. Un ejemplo básico puede ser la comida. A veces no nos damos cuenta y nos hacemos daño teniendo una mala alimentación. Sí, es una forma en que no me cuido. ¿Y es consciente o muchas veces es inconsciente este tipo de autodaño? Es inconsciente y también es por desconocimiento. Cuando yo desconozco los alimentos, aquellas cosas que me dañan, y pienso por el contrario que simplemente como me producen un placer o un bienestar transitorio, entonces pienso de que, bueno, yo lo puedo elegir siempre y puede formar parte de mi vida. Pero ignoro que en realidad a largo plazo termina generándome problemas, por ejemplo, de salud o de bienestar, ¿no? ¿Cuál es el primer punto con el cual nosotros podríamos empezar para tratar de corregir todas estas acciones que nos hacen daño? Bueno, el primer punto es saber esto, es darse cuenta. Tener conocimiento de que qué actividades yo tengo realmente me están llevando hacia el bienestar, o me están llevando a un buen resultado en mi vida, o están permitiendo que yo progrese como persona, o cuáles de las actividades que yo tengo en realidad están produciéndome un daño a largo o corto plazo, y en realidad siempre me producen un estado de angustia, de ansiedad, de malestar, y no me estoy dando cuenta. Ok, importantísimo lo que tú nos comentas, Nancy. Los medios de comunicación los tenemos muy cerca, el internet está cerca, así que no nos cuesta nada empezar a averiguar, investigar qué alimentos nos hacen bien, qué alimentos nos hacen mal, y no solo en los alimentos, sino en otros aspectos, ¿no? Claro. Y decíamos que en realidad lo más básico sería el tema de elegir alimentos sanos, ¿verdad? Una forma de autocuidado. Lo contrario sería maltratarme. Pero también pasa porque decíamos que el alimentar mi ser no solamente tiene que ver con mi cuerpo, sino también tiene que ver cómo alimento mis emociones, cómo alimento mi mente. Entonces, cuando ya hablamos de cómo alimento mi mente y mis emociones, estamos refiriéndonos qué elijo ver, porque mi mente se va a alimentar de lo que veo y escucho. ¿Qué elijo ver y qué elijo escuchar en mi vida? Y si, por ejemplo, yo elijo ver aquello que en realidad me va a ingresar a mi ser, imágenes, por ejemplo, de violencia o imágenes que son destructivas de mi propio ser y no me permiten integrarme o no me permiten ayudarme a impulsarme a querer progresar y ser una mejor persona. Cierto. Si elijo, por ejemplo, lectura que no me permite educarme o lectura que en realidad hace que ingresen a mí elementos
que me distorsionan, son tóxicos, que me confunden, entonces también me estoy maltratando. Ok, Nancy, importante, pues lo que tú nos comentas, a tomarle bastante precaución y atención a cada uno de estos pequeños detalles que nos pueden hacer daño. ¿Cuál sería el segundo punto? Muy bien, el segundo punto sería rodearme de personas que me hacen sentir mal, ingresar a ambientes humanos tóxicos. Cuando me rodeo de personas que me restan y me hacen sentir mal y elijo personas tóxicas para mi vida, es cuando también me estoy maltratando a mí mismo. Ok, esto se divide, como ya nos comentabas, en los amigos, en de repente ir a una tienda y darnos cuenta de que nos están tratando mal, en las parejas también. Claro que sí, tiene que ver con las personas que yo voy eligiendo, con quienes yo voy tratando en el día a día. Si por ejemplo yo elijo amistades o personas, o elijo visitar, inclusive elijo familia, que al visitarlos yo termino sintiéndome mal, o me resta, o me desanimo, entonces me doy cuenta que esa elección no colabora con mi bienestar y no me ayuda a amarme más, a cuidarme más. Entonces, esa elección termina haciéndome daño y es una forma como me maltrato a mí mismo. Ok, es interesante lo que tú nos comentas porque elegir de repente este tipo de amigos no y este tipo de amigos sí, no sonaría de una manera muy mala, como que me junto solo con los que me hacen bien y me encierro en mi burbuja de buenos amigos. Claro, es muy bueno lo que tú me dices, porque en ese punto habría que acotar de que en realidad las personas siempre estamos eligiendo y muchas veces no de manera consciente, porque definitivamente quienes llegan a nuestra vida están en sintonía con lo que nosotros somos. Bueno, Nancy, el tiempo nos ha quedado corto. Vamos a seguir hablando de este tema en la siguiente semana. Definitivamente tenemos 2 puntos más para tratar con todo el público y para que se den cuenta de cuántas veces nos hacemos daño. La última recomendación para el público, Nancy. Bueno, la recomendación es de que con calma nos observemos y veamos nuestro día a día y identifiquemos cuáles son aquellos aspectos y actitudes, actividades o personas que me hacen sentir mal, que me dañan, que me restan y poder elegir algo diferente. Las personas tenemos todo el poder y la capacidad de volver a elegir siempre y siempre es una oportunidad para volver a elegir en mi vida. Nunca es tarde de volver a elegir en mi vida. Muchísimas gracias, Nancy, muchísimas gracias por venir. Pero ahora ya pues me encuentro con Piero, quien nos dará los tips necesarios para que usted pueda triunfar en la vida. Así que adelante, Piero.